Gracias, Tefi. Hola, buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrea Pradilla, soy directora del GRI para Hispanoamérica y les doy la bienvenida a este espacio, Un Café con el GRI. Espero en toda la región nos estén acompañando con café, té, mate, agua, lo que sea. Hoy nos estamos tomando nuestro tercer café con periodistas por los ODS y hoy nos tomamos el café con un periodista súper interesante. Se llama Daniel Pacheco. En Colombia muy conocido y estoy segura que en la región muchos de ustedes también lo conocen. Daniel No. es director, bueno, si no lo conocen, aprovechen para conocerlo. Daniel es director de Zona Franca, es filósofo, ahorita estábamos hablando, vivió en Washington mucho tiempo, donde se convirtió en periodista y fue corresponsal de muchos medios en toda la región. De muchos medios colombianos cubriendo los temas de la región y pues nada, Daniel además ha escrito para muchos tipos de medios de comunicación. Veía yo que escribiste en Arcadia, que escribiste en Soho, que has escrito en La República y pues hoy te damos la bienvenida, Daniel, para hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, los están viendo ahí en pantalla, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son la agenda que nos hemos puesto como humanidad para vivir mejor. Ojalá en el 2030, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que a su vez tienen 169 metas. Y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados por Naciones Unidas en el año 2015, le pusieron una tarea a los periodistas en todo el mundo de la que creo que no somos muy conscientes y es ayudar a dar conocimiento a esta agenda, ayudar a informar mejor con respecto a la agenda. Y digamos que de eso se tratan estos espacios. Daniel, hemos tenido hasta ahora, te contaba tres, tuvimos uno sobre equidad de género, uno sobre trabajo decente, y hoy contigo nos sentamos a hablar de acción por el clima, porque además tú eres uno de los ganadores de las becas del Fondo de Periodismo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y desarrollaste una historia muy interesante sobre los Nukak Maku. Bienvenido, Daniel, qué gusto tenerte Andrea, aquí con nosotros. Qué rico que estés acá, gracias por aceptar la invitación. muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablarles a ustedes de mi trabajo y de responder todas las preguntas que me hagas. Súper, estamos hablando hoy del ODS 13, Acción por el Clima. Este ODS es el ODS de los influencers, ¿no? Entonces tiene uno a Al Gore, tiene uno a Greta, tiene uno a Francia, tiene uno a Marce, la recicladora, tiene uno una cantidad de Me encanta, soy actores fan detrás. Yo de también. Marcela Tiene Recicladora. lo máximo, la saludamos desde acá. Tiene uno una cantidad de referentes de todas las edades diciendo, tenemos que ir en camino a la acción por el clima. Y si mantenemos el escenario en el que estamos, pues esto no es viable. No es viable ni para los empresarios, ni para los seres humanos, ni para la salud, ni para las especies. No es viable para nadie. Y empieza uno a plantearse, bueno, llega el rol del periodismo y el tuyo en particular, y uno dice, ¿cómo fue esa historia tuya primero con el fondo de periodismo, pero también con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo fue un poquito esa historia? ¿Y cómo has hecho tú en general en tu cubrimiento periodístico para no sacrificar la técnica que requiere un tema como el cambio climático, donde estamos hablando de emisiones, de grados, de temas científicos? ¿Cómo no sacrifica uno eso, pero al mismo tiempo masifica la información de cambio climático y logra de alguna manera como volverte tú ese traductor español-inglés, inglés-español entre esos dos mundos? ¿Cómo logro yo ese rigor masificando y cómo lo hiciste en tu experiencia en el Fondo COTS? Bueno, la oportunidad de trabajar con el Fondo COTS de los Andes se dio por un trabajo anterior que yo venía haciendo. Creo que a uno, los periodistas se dedican a los temas que les gustan y a mí me gusta mucho la selva, siempre me ha gustado, creo que no fui biólogo, pero por poquito, y tengo todavía una frustración ahí, y la oportunidad de poder hacer reportería acerca de lo que está pasando en Colombia en temas ambientales, pues es enorme porque tenemos una cantidad de problemas, pero también una cantidad de recursos ambientales que están siendo destruidos, amenazados y sobre los cuales se puede hacer reportería. Entonces, yo veo los objetivos de desarrollo como, entiendo que a los que los hicieron hay una burocracia importante ahí, hay unas personas en el gobierno que están interesadas en difundir como los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que en el periodismo
tomamos ese llamado, pero uno tiene que hablar de los temas de los que hablan los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, realmente si tú estás hablando de cambio climático y deforestación, pues estás hablando de una cantidad de los objetivos de desarrollo, no solamente acción por el clima, estás hablando de ecosistemas terrestres, estás hablando finalmente de pobreza en esas regiones donde hay personas que todavía viven muy mal a pesar de tener unos recursos ambientales enormes. Y entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que fijarse y no hay que quedarse diciéndole a la gente, acuérdense que este es el objetivo 13 o 17 o 1, y eso no es útil, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible son útiles como herramientas de política pública, son útiles para que los periodistas los conozcan, para saber cuáles son los objetivos y las metas y mirar si los funcionarios las están cumpliendo o no, para hacerlos rendir cuentas, son útiles, pero para comunicarle al público los problemas, creo que son una manera de enmarcar todos los problemas del mundo, pero de ahí para adelante tú tienes que contar las historias. Y eso fue lo que permitió el apoyo del Fondo CODS, y fue que nos fuéramos con un equipo 10 días al Guaviare a coger carro, lancha, avión, cosas que no podemos hacer con el presupuesto que tenemos en Zona Franca, en el programa que yo dirijo, y para contar esa historia acerca del pueblo Nucac, y déjame hacer una cuña, ojalá se lo puedan ver, ojalá la gente pueda ver. Colombia es un país enormemente afortunado y rico no solamente en recursos ambientales, sino en recursos culturales. Los Nucac son un pueblo en contacto inicial, salieron del monte en pelotos básicamente hace apenas 30 años. Todavía tenemos, sabemos de al menos otros 2 zonas del país donde hay tribus no contactadas aún, como los Nucac ahora, y han tenido una historia terriblemente dolorosa. Ellos vivieron lo que estamos viviendo nosotros en medio de la pandemia hace 30 años de una manera mucho más devastadora. Se murió cerca del 40% de su población, sobre todo los viejos. Y eso hizo que tuvieran como una pérdida enorme de sus conocimientos ancestrales, de sus unidades familiares. Hoy son alrededor de entre 600 y 1000 y tienen un resguardo indígena enorme, enorme, el resguardo indígena más grande del departamento del Guaviare, que es un departamento enorme, casi 1 millón de hectáreas, y no lo pueden reclamar porque creo que todavía no han entendido muy bien cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas a las que pueden acceder, y tienen un reconocimiento del Estado muy pobre, y viven en un departamento que tiene una cantidad de problemas asociados a grupos armados, asociados a enfermedades todavía, a pobreza, a física hambre y a falta de acceso a todos los servicios básicos que gozamos como la mayoría de los ciudadanos por fuera del Guaviare y en las ciudades colombianas. Está en YouTube. Súper, gracias por la cuña. Es interesante esto que planteas tú de cómo, mire, hay como dos capas, ¿no? Una capa y es, yo soy el veedor de unos funcionarios y para eso me sirve la agenda, es una guía para hacer esa veeduría, pero eso no me va a servir para informarle a la opinión, y cuando ya voy a hacer ese ejercicio de informar a la opinión, definitivamente tengo que irme a las historias y a los temas que hay detrás de esta agenda y de alguna manera humanizarla, ¿no? Y eso me Total. lleva a mi siguiente, ahí me lleva a una siguiente pregunta y es, uno encuentra normalmente periodistas o periodismo ambiental especializado y normalmente la crítica es, yo no logro que esa separata ambiental me llegue a la primera página. ¿Cómo digamos que lleva uno esto que decías, si tú mismo lo decías, en mi presupuesto, en mi programa no tengo para hacer este tipo de cosas porque esto ya es otra envergadura y es investigación? ¿Cómo puedo yo hacer del cambio climático front page, llevármelo a primera plana? ¿O está bien dejarlo en periodismo especializado o debo encontrar un balance? Porque es que si el tema se sigue percibiendo únicamente como de aquellos que abrazan árboles, se pierde un poco el impacto que esto puede tener en el crecimiento económico sostenible de las organizaciones, y lo decías tú, en el tema de pobreza, la conexión entre, por ejemplo, cambio climático y un evento de cambio climático y cómo esto te tumba infraestructura o te cambia las condiciones de vida de la noche a la mañana, pues es toda. Entonces, eso sí requiere poderlos llevar a primera hoja, pero pareciera que ha sido imposible. ¿Dónde recomiendas tú que hagamos cambios a tus colegas que nos están viendo? A ver, yo creo que hay que reconocer que hemos avanzado una cantidad y que
el cambio climático es un tema y a veces, y ya vamos a empezar a decirle crisis climática, pero bueno, el cambio climático, la crisis climática es un tema que cada vez capta más atención. Creo que las personas más jóvenes están más preocupadas porque obviamente tienen mucho más que perder que las más viejas. Si usted está a década y media de entregar la cédula ya, pues no tiene unos grandes incentivos para defenderse y defender el planeta de estos cambios. Obviamente los hijos y los nietos y todo eso, pero pues la gente joven está viendo que en el transcurso de sus vidas el mundo va a cambiar de una forma probablemente muy radical y que cuando se mueran el mundo va a ser un mundo mucho más difícil y más hostil para ellos mismos y para su descendencia. Entonces creo que hay un avance. Creo que hay que vincular el tema de cambio climático a temas como la pobreza, hay que vincular el cambio climático a temas como que cubrimos como constantemente como eventos climáticos cada vez más severos. Yo ahí tiendo a pensar que uno tiene que tener cuidado, tiene que acudir a las voces expertas, entonces no solamente porque hubo una inundación muy grande, ya puedes decir que esa inundación es causa del cambio climático, ¿no? Pero creo que sí hay que empezar a amarrar estas cosas. Se está sucediendo ahorita en Estados Unidos con los incendios en la zona oeste, en California. Estuvo el tema en el debate presidencial. Entonces, fíjate que si viene subiendo, si viene cogiendo agenda, la deforestación se volvió un tema en Colombia. Y yo creo que eso fue en parte gracias a los medios de comunicación, en parte gracias a que los presidentes, y ahí eso es interesante en Colombia, donde tenemos una presidencia de centro derecha o de derecha, hay una continuidad de la preocupación acerca de los recursos naturales del gobierno anterior, ¿no? Esta es una situación política que es distinta a la de Brasil y eso hay que reconocerlo, digamos, afortunadamente hay algo ahí que se puede rescatar. Y es importante porque muestra que este es un discurso que en Colombia al menos todavía cruza ideologías. Y genera algunos consensos en un país donde es cada vez más difícil generar consensos. Entonces, la preocupación por el cambio climático creo que además tiene que ampliarse a los temas de mitigación, es decir, de prevención del cambio climático. Siempre estamos muy preocupados en hablar del cambio climático cuando hablamos de generación de energía, de fracking, de cómo se están emitiendo como los gases invernadero a la atmósfera y sobre todo en países que son emisores muy bajos y que tienen una responsabilidad histórica muy pequeña en este fenómeno, como Colombia, ¿no? Colombia al año creo que produce el 0.42%. O sea, es una minucia, es una nada. Y en cambio va a tener unas consecuencias frente al cambio climático mucho más grandes que lo que ha producido. Esto es un hecho injusto, es la injusticia de la vida, pero hay que asumirlo. Y en ese sentido creo que hay que diversificar el tema del cambio climático a pensar no solamente en prevención, sino también en mitigación y a decir, hay una cantidad de obras que hay que hacer en el futuro, hay que hacer una cantidad de inversiones en infraestructura, hay que pensar en la planeación hacia el futuro de una manera distinta, vinculada al cambio climático y creo que esa agenda puede diversificar tu preocupación acerca de los abrazárboles. No, yo me considero uno de esos abrazárboles, pero me parece muy difícil cuando uno enmarca la discusión así, ¿sabes? Entre el cambio climático pertenece a los más jóvenes, el cambio climático, porque entonces de una te divide y es, si yo no soy Greta, el tema no es conmigo. Yo creo que la discusión tiene que poder migrar de esos referentes fantásticos que hemos tenido a entender cuáles son las implicaciones que eso tiene, porque tú bien lo has dicho, es tan inequitativo el tema que no importa si emitimos un poquito, el impacto va a ser gigantesco para un país como el nuestro, pero nuestro poder, De o hecho, para mayor este que para caso, los grandes emisores. y si lo miras para el resto de la región pasa lo mismo, pero cuando ya llegamos a la mesa en las discusiones, pues somos más chiquitos, ¿sabes? Por esa misma discusión. ¿Cómo hace uno ese abordaje sin caer en esas polarizaciones? Porque es que a mí me parece que es muy difícil. O sea, yo me pongo en el lugar de los periodistas y es, si tú vas a abordar, por ejemplo, el tema de fracking, o te gusta o no te gusta. Y si te gusta, bienvenido un cúpulo de gente que te dijo bienvenido. Y si no te gusta, en redes sociales, en cuestión de 30 minutos, el tema fracasa. Lo mismo, por ejemplo, el tema de los transgénicos, para darte cosas como ejemplos muy puntuales. La gente no necesariamente está tan abierta
aprender. No. Tú hablabas ahorita de la diferencia entre mitigación y adaptación, que yo creo que el 99.9% de las personas no lo entiende. Entonces, ¿cuál es el Pero rol es del periodista clave. ahí? Es fundamental. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál es el rol de la profesión de los periodistas en ayudar a bajar esos conceptos y hacerlo con responsabilidad? Porque es que es muy fácil ganar adeptos diciendo no al fracking, sí al fracking. Entonces, ¿cómo se parquea uno? Y ese ha sido tu escenario en tu programa de, espere un Sí. momento, juguemos abogado del diablo por acá, ahora por acá. ¿Cómo aborda uno el cambio climático sin sumarle a esta polarización y hacer lo que dices tú, generar un consenso bipartidista o tripartidista o pluripartidista alrededor de un tema que es central porque nos guste o no es un planeta? Por ahora no hay más. A ver, yo creo que soy convencido y tal vez es más un acto de fe de que hay una mayoría silenciosa en la mitad ahí. Hay una cantidad de gente curiosa, una cantidad de gente inteligente, una cantidad de gente que quiere explicaciones y que quiere contexto. Y hay extremos muy ruidosos que te hacen pensar en ocasiones que representan la totalidad de esa audiencia. Entonces, yo creo que hay que seguir hablándole a las personas que están dispuestas a entender y están dispuestas a discutir estos temas. La discusión del fracking es una discusión que es súper interesante y en la que es muy difícil meterse. Entonces yo en ese sentido sí creo que el periodista que no se quiera entregar a los extremos, que esté interesado como en informar a la gente, se la tiene que jugar a ser atacado por ambos, pues porque si te paras en la mitad vas a ser atacado por ambos y asumir eso como parte de su trabajo y que le crezca el cuero y ya. No es fácil, a veces no es fácil, pero creo que eso ya viene hoy con el trabajo y es que es increíble que en temas ambientales, y si uno le mete el animalismo ahí, peor, pero en temas ambientales donde a veces los vínculos con los animalistas no se hacen, es donde uno recibe las reprimendas más agresivas en redes sociales, más que cuando te metas a hablar de uribismo y antiuribismo en un país como Colombia que está polarizado por ese tema. Ahora es peor ser cuestionador del animalismo, creo que es incluso más polémico que ser uribista o antiuribista. Y ahí creo que hay que reforzar estos conceptos. Hay que decir, mire, nuestro país para adelante y piensen en el país en 20 o 30 años para adelante, va a poder hacer muy poco para prevenir el cambio climático. ¿Cierto? Tiene una responsabilidad y tiene que jugar dentro de las responsabilidades de todos los países, pero va a poder hacer una contribución muy pequeña. Su mayor contribución es conservar los recursos naturales que tiene. ¿Cierto? Por otro lado, en términos de los ODS tienes unos retos enormes, unos retos de reducción de la pobreza, justo ahora cuando tenemos un repunte de la pobreza y la pobreza extrema, en fortalecimiento institucional, y esas son partes claves de la conservación de esos recursos. Entonces, cuando tú me dices que si miremos entonces el tema del fracking, tenemos una cuenca en el Magdalena Medio, en la cuenca alta del Magdalena, que podría triplicar, cuadruplicar las reservas de gas, con el que cocinan cerca del 90% de los hogares colombianos, ¿cierto? Y de reservas de petróleo que igual vas a necesitar por los próximos años, y además estás parado al lado de una refinería de petróleo ligero, que es la refinería de Barranca Bermeja, que se está quedando sin petróleo. Por otro lado, tú tienes unos yacimientos convencionales en la cuenca amazónica, en Caquetá, en Putumayo, ¿no? Entonces, si tú tienes una conversación más elaborada, puedes poner sobre el tapete el hecho de que puede ser que el fracking sea una alternativa para evitar que los convencionales de la cuenca amazónica sean explotados en el futuro, por ejemplo. Y posiblemente vayan a tener unos impactos negativos en ese lado, pero estás salvando tú una área mucho más biodiversa y más rica de la explotación petrolera. Puede que no haya instituciones ambientales lo suficientemente fuertes en este momento para poder hacer fracking. Y entonces hablemos de moratoria. Puede que los pilotos digan que es muy difícil hacer fracking en la cuenca del Magdalena porque hay una riqueza hídrica muy grande. Entonces, eso sería otra resultado de la investigación. Pero creo que hay que entrar a esta discusión sin pensar que el señor que quiere hacer fracking es malvado, primero.
y que solo está interesado en llenarse de sus bolsillos. Y segundo, que no hacer fracking es una solución en contra del cambio climático cuando tienes un país que tiene que hacer unas inversiones multimillonarias en el futuro para poder mitigar los efectos que le vienen y no tienen los recursos ahorita en ningún lado. Y entonces tienes que preguntarte entonces de dónde van a salir. Creo que todas esas preguntas difíciles hay que hacerlas y yo creo que son preguntas que para la gente curiosa, para la gente que le gusta pensar acerca del país y de sus problemas, pues van a agitar su imaginación, su curiosidad y eso es lo que hay que hacer en mi trabajo, al menos creo que ese es mi propósito. Me encanta que conectes con propósitos. Yo también creo que hay una mayoría silenciosa, los mal llamados o bien llamados tibios, los que estamos ahí que podemos ver más de un punto de vista. Sin embargo, bueno, te quiero decir que hay un montón de preguntas de tus colegas, o sea que voy a intentar abordar esas antes de seguir con mi agenda porque me parece importante. Acá te preguntan, en la era de los fake news, ¿cómo luchar desde el periodismo para informar realmente sobre el cambio climático? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y la conecto con otra que te están haciendo acá, que es, en tu opinión, ¿cuál ha sido ese rol que ha tenido las redes sociales para darle relevancia mediática al cambio climático? ¿O realmente no ha habido un rol ahí? Porque ese es el diferenciador del movimiento de los 70, ¿sabes? Hoy tienes las redes Sí. sociales como el gran diferenciador. La desinformación llegó para quedarse. Todavía no sabemos cómo va a resultar esto, es decir, creo que estamos viviendo el principio de la era de la desinformación. Yo creo que la cosa podría resultar, y lo que sabemos hoy es que la desinformación tiende a viajar más rápido que la información cierta y menos sexy a veces que las fake news. Por un lado, tengo dudas acerca de si eso va a seguir siendo así, de si no va digamos, el nivel de desinformación actual no va a generar como una alfabetización digital en las nuevas generaciones, incluso en nuestras generaciones de tías, mamás, que a veces son como la fuente de la distribución de la desinformación. Entonces, yo tengo dudas de si eso va a seguir siendo un problema tan serio. Y que en la medida en que pasen los años, no sé, 5, 10 años, la gente va a entender y va a saber reconocer, o si va a ser un problema con el que vamos a tener que luchar de manera permanente los periodistas. Y en ese sentido, creo que hay que traer las informaciones falsas, contrastarlas. Yo en mi programa dedico algún tiempo a hacer chequeos. Y chequeos no solamente de la desinformación como de los fake news que están en redes sociales, sino también de la desinformación que traen políticos y personajes que vienen a mi programa. En cuanto a las redes sociales, de nuevo, llegaron para quedarse y han abierto, a mí sí me parece que han abierto como una puerta que antes no existía, y es que le han dado voz a personas que antes estaban geográficamente muy lejos, y sin ninguna manera de mostrar lo que estaba pasando allá, y hoy tienes un celular con una cámara que puede hacer y puede generar unos efectos tremendos, ¿no? Los derrames de petróleo en la cuenca del Magdalena por un pozo mal tapado, el pozo Lizcana, ya no me acuerdo, la deforestación amazónica. Obviamente uno ahí entonces empieza a caer como en la emotividad de la cosa, y entonces un oso muerto, pero pues pucha, que hoy en día registremos la muerte de un oso de anteojos, me parece increíble, ¿no? Me parece increíble, me parece un poco miedoso que el campesino que mató a ese oso enfrente un delito, ¿no? Eso me pone un poco nervioso porque creo que hay una urbanidad que está mirando al campo de una manera que es totalmente injusta, es decir, tú no puedes juzgar a un campesino porque mató un oso, porque estaba preocupado porque el oso se le iba a comer los terneros, con un código penal, sin entender que ese campesino creció, nació en una zona donde los osos siempre fueron malos y eran una amenaza para su sustento, ¿no? Creo que ahí falta un poco más de comprensión, más empatía de la gente de la ciudad, sobre todo a la gente del campo, pero definitivamente el tema ambiental se disparó en la cantidad de información que tienes y en la disponibilidad de información de personas que antes estaban totalmente aisladas y hoy nos pueden hablar y nos pueden contar cosas. Daniel, en ese mismo sentido, acá nos preguntan, tienes de verdad hoy muchas preguntas.
Tú como periodista, cuando decides informar sobre estos temas, tú me imagino que has tenido tu propia curva personal y tú conectaste ahorita a propósito, que me encantó oírlo, tu propia curva de aprender de esto. O sea, a un periodista no le enseñan en la universidad diferencia entre mitigación y adaptación. Tú tuviste que hacer la tarea de sentarte y decir, venga, estas acciones son de mitigación, estas son de adaptación, esto sirve para esto sirve para esto. Pero alguien nos pregunta, si yo ya me imagino que yo le hice el check a todo eso y yo quiero acceder a fuentes formales de información sobre temas ambientales, uno encuentra eso, uno encuentra información de calidad por parte de las entidades estatales, de las empresas que manejan el tema. Es decir, ¿hay fuentes confiables acá o cómo se aproxima uno a la discusión de fuentes para mantener la historia objetiva y empática al mismo tiempo? Hay muchos niveles. Yo creo que el IDEAM, por ejemplo, hace un trabajo de fuentes ambientales enorme, o sea, hay una cantidad de información. El sistema de información ambiental colombiano tiene una cantidad de información a nivel nacional. Cuando llegas a los niveles más bajos, a los niveles territoriales más pequeños, ahí todo empieza a cambiar. Las CAR son unas instituciones que deberían tener una información y son muy malas, en general todas. Las secretarías de ambiente de los departamentos y de los municipios, depende de donde estés, son menos peores unas que otras. Pero yo creo que en términos macro hay muy buenos datos. Yo creo que hay una institucionalidad de vigilancia ambiental muy desarrollada. En Colombia, el IDEAM te puede saber si se deforestó una hectárea de bosque en cualquier parte del territorio nacional. ¿No? Eso es impresionante. Esa tecnología funcionó y funciona muy bien. Lo que no funciona muy bien es la política en el terreno para evitar como esos daños ambientales. Yo creo que es importante que el Congreso ratifique, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que va a ayudar a que esa información sea más transparente en otros niveles por fuera del nivel nacional. Pero he encontrado yo además profesionales cada vez mejor entrenados, más dispuestos a hablar con los periodistas, más dispuestos a tenernos la paciencia que requiere como una profesión a veces un poco dispersa en temas y en cosas. Y en ese sentido, creo que hay una disponibilidad de fuentes de alta calidad y fuentes oficiales que al menos en el nivel nacional proveen información muy buena. Daniel, entonces hay información y tú mencionas ahorita algo que tú decías, bueno, es en lo macro muy bien, ya bajo a lo micro y la cosa se va enredando un poquito, pero hay muchas iniciativas, nos cuenta cada una de las personas, dice, hay muchos esfuerzos regionales de periodismo comunitario intentando contar estas historias que se enfrentan a unos intereses estatales, corporativos o institucionales muy desiguales. En tu experiencia y teniendo en cuenta también lo que hiciste con el Fondo COTS, ¿cómo ese periodismo en Bogotá, en las ciudades principales y en general la institucionalidad de la carrera puede apoyar estos esfuerzos de periodismo regional? Porque ahí es donde al final del día están las historias, ¿no? En los impactos ambientales normalmente los realmente grandes no van a ocurrir, lo decías y oyéndote, ocurren en la Lizama, no ocurren acá necesariamente en Bogotá, aunque acá también hay. Entonces, ¿cómo balancea uno esas historias regionales porque esos hacen periodismo con las uñas, versus lo que hay acá? ¿Cuáles son como tus tips y tus recomendaciones para los colegas ahí? Yo les diría a mis colegas que están trabajando en la región que, a ver, no se afanen de que sus historias sean historias de nivel nacional, si son historias de locales. Yo les diría que confíen en el impacto que uno puede tener en lo micro con las historias que hacen desde el periodismo comunitario. Y yo creo que ese periodismo funciona si usted logra, y hoy tenemos los medios, es decir, hoy existe el medio. Si usted logra hacer el contenido, tiene a Facebook, tiene redes, tiene una cantidad de acceso a herramientas gratuitas para difundir su mensaje y su mensaje va a tener un impacto sobre todo en su comunidad. Entonces, en ese sentido, yo sé que a veces uno siente, no, es que si no sale en El Tiempo o no sale en El Espectador o no sale a nivel nacional. Incluso yo que estoy en un programa de televisión por cable que está en Claro nada más, que no están, a veces siento que necesito como una validación externa, pero yo creo que sobre todo en esas historias locales,
Si usted habla de la gente que está detrás de esos proyectos, del contratista, del alcalde, del personero, y lo difunde en su comunidad, eso va a ser mucho más poderoso que si a ese personaje lo llama Julio Sánchez Cristo a preguntarle. Si a la gente le toca cuando hablan de él y de ellos. Los toca así sea en Facebook y sobre todo le toca si la tía de él que vive también en esa comunidad y su mamá y sus colegas están leyendo lo mismo. Entonces yo lo que les diría, no se afanen tanto por la difusión a nivel más amplio, sino afánense por tener unos buenos canales de distribución comunitaria y que toda la gente en esa comunidad sepa lo que está haciendo esa persona y verán que a esa persona le va a importar. Obviamente hay unas comunidades donde hay unos casos de abuso de poder terribles y donde todo el mundo sabe y nadie puede hacer nada. Y ya en esas ocasiones creo que hay que fortalecer las investigaciones, ser juiciosos con las fuentes y tratar de escalar, de escalar. Pero primero difundan en su comunidad que ese es el órgano de presión más importante que tienen a su disposición. Daniel, se nos está acabando el tiempo. Tengo una última pregunta para ti. Hay muchísimas más en el chat que prometo enviarte y que quizá a través de redes sociales podamos abordar, no lo sé. Pero creo que hay muchísimo interés de tus colegas de entender cómo has podido hacer esta construcción de conocimiento. Y una de las preguntas que nos surge acá es frente a tu rol, o tu rol como periodista y los periodistas en general. Yo me dedico a cubrir los impactos, o sea, lo que está pasando y veo y mi rol es reflejar la historia, o cómo puedo hacer un periodismo un poco más responsable donde yo invite a esa acción colectiva, individual, empresarial y estatal por causas que se conecten con ese propósito del que tú hablabas. En tu caso, tú decías, yo soy un biólogo que tengo una conexión con los temas ambientales muy fuerte. Un biólogo de corazón, quiero decir. Entonces, ¿cómo se aborda desde el periodismo ese llamado a la acción sin convertirse uno de pronto en activista, o está bien convertirse en activista? Y que cerremos con eso, con esa invitación que le haces tú a los colegas de cómo usar esa cajita de resonancia que tienen ustedes los periodistas para llevarnos a donde necesitamos estar en el 2030 y no donde estamos en el 2020. A mí el llamado a la acción me cuesta trabajo, ¿cierto? Porque de acuerdo, porque ahí hay una línea. Pero yo creo que en los temas ambientales esa línea se puede cruzar un poquito más. Se puede cruzar un poquito más, mucho más que en los temas políticos, mucho más que en los otros temas donde a mí sí me gusta como quedarme muy en la mitad. Yo creo que hay que entender la magnitud del reto que enfrentamos. Es un reto existencial, es el reto de nuestra generación. Hay una ventana de oportunidad pequeña y cada vez se reduce más para detener la crisis climática. Esa ciencia está relativamente bien establecida, es decir, después de un punto hay una retroalimentación del cambio climático y es muy difícil de tener un aumento sustancial de la temperatura que va a generar la extinción de miles y millones de especies en nuestro planeta y que va a poner en serios aprietos la manera en la que nosotros vivimos y nos aprovechamos de los recursos del planeta, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema donde uno sí puede cruzar esa línea y lo puede hacer en distintas cosas. Obviamente los llamados a la responsabilidad ciudadana son importantes, no gaste tanta agua, apague la luz, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante, pero hay otras cosas, los hábitos alimenticios, la manera de comprar, la manera de consumir eh, y la manera de votar es importante, ¿no? Y la manera de entender la política y los retos de la política, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ahí hay una forma de enfrentar, sobre todo en un país que no se está enfrentando a negacionismos desde la política, ¿cierto? Que tiene opciones distintas, ¿no? Aquí no estamos hablando de si existe o no. Afortunadamente somos mucho más desarrollados que algunos países desarrollados en esa discusión, afortunadamente. Pero creo que en el tema ambiental uno puede ir un poquito más allá, siempre haciéndolo con sustento científico, ¿cierto? Creo que las campañas abiertamente, no sé, en contra del desarrollo de ciertas actividades productivas, incluso los hidrocarburos,
No hay un sustento científico claro. Es decir, solamente porque se saca petróleo no significa que se está necesariamente en contra de la acción para detener el cambio climático. Creo que hay que tener en cuenta muchos otros factores y en ese sentido uno sí se puede poner tímido, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay unas cosas muy bien establecidas y que hay que empujar y otros temas que hay que discutir y hay que seguir aprendiendo, porque creo que en este tema uno además sigue aprendiendo y los científicos siguen aprendiendo. Entonces, tenemos que saber que la ciencia no es una verdad inmutable, eterna y dogmática, sino que está en constante revisión y al mismo tiempo ponernos nosotros en constante revisión. Daniel, no me queda sino agradecerte por tu generosidad, por habernos acompañado el día de hoy a hablar de cambio climático, contarnos un poquito de cuál ha sido ese legado. Muchas gracias por tomarte el café, aunque no te vi tomar café, pero confío en que lo No, hagas ahorita en un rato. De verdad, mil gracias por habernos acompañado, habernos compartido tus experiencias frente al cambio climático y un poco tus reflexiones sobre cómo hacer este ejercicio. Quiero aprovechar la oportunidad, pues para que sigan, por supuesto, a Daniel en sus redes sociales y conozcan más del trabajo que viene haciendo. Ojalá vean el trabajo que hizo en YouTube. Este es el café que nos tomamos con Daniel hoy y la próxima semana nos vamos a estar tomando un café muy interesante alrededor del ODS de salud. Vamos a estar mirando salud y bienestar y vamos a estar mirándolo también desde el contexto de la salud mental en la pandemia y de cómo el continente más feliz del mundo se va a enfrentar a una crisis de salud mental que va a afectar la productividad de todos y cómo vamos a revisarlo como región. Entonces los esperamos la próxima semana, Daniel. De nuevo, mil gracias por habernos acompañado. Andrea, muchas gracias por la invitación. Les voy a dejar aquí en el chat mi dirección de correo electrónico y el link para el proyecto que sacamos adelante con el apoyo del fondo ODS y dejo mi correo para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias por Perfecto, la Daniel. invitación. Fue un gusto estar por Gracias acá. a ti. Gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias.